El siguiente sentido viene siendo el de la audición. Este se puede definir como la capacidad de ubicarse y de percibir el exterior a través de las ondas de sonido que entran por el oído. Este sentido es uno de los más importantes para la ubicación y el equilibrio, y es también de los más desarrollados en el ser humano debido a nuestra gran habilidad del lenguaje. Y bueno, el sistema auditivo se divide en tres etapas: el oído externo, que es la oreja; el medio, que es el canal auditivo y el tímpano; y por último el oído interno, que es donde se encuentran los huesecillos, que estos, al ser excitados por las ondas de vibración que retumban en el tímpano, a su vez excitan a la cóclea, la cual es un órgano enrollado como caracol que tiene por dentro células tonorreceptoras llamadas cilios, que detectan una amplia gama de tonos y vibraciones diferentes con el objetivo de codificar cada sonido pertinentemente para que se pueda interpretar de manera correcta. La vía sensorial de la audición comienza en el oído, y después de que la cóclea fue excitada, el órgano de Corti convierte el sonido en impulsos eléctricos, los cuales viajarán a los núcleos cocleares, después a los colículos inferiores y olivos superiores, después al núcleo geniculado medial del tálamo y por último termina en la corteza auditiva primaria. La audición está compuesta por estímulos dobles, los sonidos del oído derecho e izquierdo, por lo que cada hemisferio cerebral se va a encargar de procesar los sonidos correspondientes según el lado del que provenga. Este conocimiento sirvió para crear la escucha dicótica, la cual es una técnica que sirve para demostrar cuál hemisferio está más desarrollado, al separar un sonido de ambos oídos. La siguiente práctica se trata precisamente de eso. Se le pidió a dos individuos escuchar un audio dicótico 3 veces, la primera únicamente con el oído derecho, la segunda con el izquierdo y la tercera con los dos. ¿Escuchaste alguna frase, oración o palabra en tu primer intento? No, solo como sílabas. ¿Cuáles? O, un, do, na, ma, sa, es, el, co. ¿Y en el segundo intento? Un, na, se, te, na, en, sa. ¿Y con los dos audífonos juntos? ¿Qué fue lo que escuchaste? Con un, don, manzana en el saco. Ok, gracias. Muy bien. ¿En tu primer intento escuchaste alguna frase, palabra, oración completa? ¿Qué fue lo que escuchaste? Un, u, do, na, ma, sa, es, el, o. ¿Y en el segundo? Un, na, se, te, un, na, em, sa. ¿Y en el tercer intento? Un, na, do, se, ma, un, manzana en el saco. Muchas gracias. Los siguientes dos sentidos entran dentro de una misma categoría, que vendrían siendo los sentidos químicos. Se les denomina de esta forma debido a que están constituidos por quimiorreceptores, es decir, receptores que se estimulan con ciertas sustancias químicas. El gusto es la capacidad de percibir el sabor de las sustancias químicas que se encuentran dentro de la comida. Cada alimento cuenta con una composición química diferente. El órgano receptor del gusto es la lengua, la cual está cubierta de quimiorreceptores llamados papilas gustativas. Estas papilas, al entrar en contacto con la saliva y los alimentos que ingerimos, descomponen estos mismos en moléculas más sencillas que cada receptor interpreta como un sabor. Por ejemplo, algunos alimentos con hidratos de carbono y sacarosa se interpretan como dulce, alimentos con altos niveles de sodio como salado, y así por mencionar algunos. Existen 5 sabores principales: dulce, salado, amargo, agrio y umami, el cual corresponde al sabor del glutamato monosódico. La vía gustativa se divide en 3 ramas principales según la parte de la lengua que esté siendo estimulada. El impulso puede viajar por el nervio vago, facial o glosofaríngeo. Después llega al núcleo solitario del bulbo raquídeo, después al núcleo posterior ventral del tálamo, para finalmente terminar en la corteza gustativa. El otro sentido químico que existe es el del olfato, el cual consiste en la capacidad de percibir el entorno mediante el reconocimiento de las sustancias químicas de las moléculas volátiles que entran dentro de nuestra nariz. Es uno de los sentidos más interesantes y complejos porque parece que todavía no sabemos todo acerca de él. Sabemos que los animales está mucho más desarrollado y sirve para identificar las feromonas de los otros miembros de su especie. Al igual que con el gusto, el olfato sirve a través de quimiorreceptores que identificarán cada sustancia química en el aire y así discernir de cuál olor se trata. La vía olfativa comienza dentro de la nariz cuando estas moléculas se quedan atrapadas en la mucosidad y ahí una placa de tejido llena de receptores se va a estimular.
Las células receptoras del olor atraviesan una placa de hueso hasta el cráneo llamada placa cribiforme y de ahí sale por una estructura llamada bulbo olfatorio, que se conecta directamente con las cortezas de asociación del olfato, que es la corteza orbitofrontal, y también con la amígdala y el hipotálamo del sistema límbico. Se dice que el olfato es el sentido que más nos despierta memorias y emociones, debido a que no hace ninguna parada en el tálamo como los demás sentidos, sino que pasa directamente a las cortezas y al sistema límbico, que es el encargado de procesar emociones. Para la siguiente práctica, se tomó a 2 individuos y se les vendó los ojos. Se les presentaron 3 estímulos olfatorios y se les pidió que asociaran cada estímulo a una palabra o un recuerdo en específico. Estas fueron sus respuestas. Con el estímulo número 1, ¿qué imagen se les llegó? Con una cuchara. Un día comida. Ok, Tomando desmanos. ok. ¿Y ya? Sí. Sí, es que se sintió frío, se sintió el metalito. Ok, ¿y qué emoción sintieron? Nada, fue como agradable porque sí fue algo conocido para mí. Con el estímulo número 2. Croquetas. No, era como el vaso con lo que lo sirves, porque no se sentía la textura de la croqueta, se sentía como No. plástico. Sí, pues, pero olía muy Así intenso olía a a croqueta. croquetas. Ajá, ¿y qué imagen se les vino a la mente? Yo el vaso. El brazo y un perro. ¿Cómo se sienten con eso? Me dio mucha risa. Fue gracioso para mí. Ok. Pues me fue como irrelevante esa antes que sentí que mordía las croquetas y no me gustó. Muy bien, y por último, el tercer estímulo. Ay, sí fue desagradable. Traumas. Ujú, ¿qué más, qué más, qué más? Ya. Fue como. Me dio asco. O sea, ¿Sentiste fue un olor asco? muy fuerte, sí me dio mucho asco. Ok, ¿y qué? Esa fue la emoción que sentiste. Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. O sea, El último sentido del que vamos a hablar es el de la somatosensación, que es uno de los más importantes para el ser humano, mejor conocido como tacto. La somatosensación está presente en nuestra experiencia humana en todo momento, debido a que se encuentran receptores somáticos en toda nuestra piel, y en todo momento la piel tiene contacto con algo. La somatosensación procesa estímulos de presión, vibración, fuerza, temperatura, dolor y placer a lo largo de toda nuestra piel. La vía somatosensorial comienza en el estímulo que se haga presente en la piel, específicamente en el dermatoma correspondiente, es decir, el área de la piel conectada a los mismos nervios y axones, para después continuar por la médula espinal, a través de 2 principales vías: la lemniscomedial, que transduce estímulos de tacto fino, estereognosis y vibración, y la anterolateral, que transduce dolor y temperatura. Después de ascender por la médula espinal, la vía lemniscomedial pasa al núcleo posterior del tálamo y de ahí a la corteza primaria somatosensorial, mientras que la vía anterolateral puede hacer 3 paradas, una en las formaciones reticulares, otra en el tectum y otra directamente en el tálamo, según sea el estímulo, pero de todas formas termina también en la corteza somatosensorial. Un dato curioso de la corteza somatosensorial es que toda esa franja del lóbulo parietal se encuentra repartido un mapa de todo nuestro cuerpo humano, que si lo pudiéramos manifestar en la realidad según la importancia de representación que cada parte de nuestra piel tiene en esa corteza, saldría este mono curiosito de aquí. La somatosensación está presente cada que tomamos un objeto o cada que tenemos contacto con cualquier superficie. A la capacidad que tiene el cerebro de saber qué tipo de objeto está en contacto con la piel sin necesidad de verla, se le conoce como estereognosis. Y ese es el tema de la siguiente práctica. Se reunieron 2 sujetos con los ojos vendados y a cada uno se le presentó un estímulo táctil diferente. Estas fueron sus respuestas.
Ok, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué emociones sentiste? Fue como un tipo de nostalgia. Ok. Porque me acordé, por ejemplo, ya he tenido una experiencia parecida a esta. O es como una sensación que recuerdo ya haber tenido. No sé si haya sido como con lo mismo o algo, pero es como si ya lo hubiera sentido antes. Con el toque de... Ajá, ok. el cómo pasaba. Ok, ¿y qué emoción era? ¿Nostalgia y qué más? Fue como alegría. O sea, me sentí bien porque fue como un recuerdo bonito el que me llegó. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensamientos, qué palabras llegaron a tu mente con el estímulo? Pues fue eso como de... El recuerdo. Ajá. Ok, ¿qué? Como si lo hubiera vivido otra vez. O sea, me remonté a ese primer recuerdo, o más bien a ese recuerdo que ya tenía. O sea, lo sentí, pero es como si hubiese estado otra vez en la experiencia que ya había tenido antes. Ok, muy bien. ¿Qué pensaste que tocó tus manos y tu cara? Una pluma. Una pluma, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Incómoda, Incómoda. ya que pues, la sensación de no ver y sentir algo que no conoces es algo desagradable, al menos para mí. ¿Qué emociones sentiste? Molestia, ¿Qué más? incomodidad, un poco de enojo, Ok, muy bien. ¿Qué fue lo que pensaste? que era un objeto de metal. ¿Qué más? Tenerlo como la figura de la parte trasera de una cuchara o algo similar. Muy bien. ¿La experiencia te hizo recordar algo en específico? ¿Te hizo pensar algo en específico? ¿Qué imágenes llegaron a tu mente? Pues nada más, pues imaginarme qué objeto era y pues mucha incomodidad. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar, junto con la somatosensación viene uno de los estímulos más interesantes de la psicología, que es el dolor. Se entiende como la señal del sistema nervioso de que hay algún daño o de que algo no anda bien en nuestro cuerpo. Y es una sensación desagradable casi siempre acompañada de una emoción muy fuerte denominada sufrimiento. El dolor tiene la función de salvarnos la vida al alejarnos de estímulos riesgosos que nos puedan dañar irreversiblemente. Y debido a eso existe el sufrimiento, que es la emoción de miedo, asco, tristeza o enojo extremo al sentir un dolor intenso. Es el cerebro haciéndonos reaccionar que ese estímulo es tan fuerte que está sobrepasando nuestros recursos y nuestros límites, por lo que es necesario entrar en modo de alarma para sobrevivir. Lo curioso es que es extremadamente subjetivo y los umbrales de sensibilidad a este varían muchísimo entre personas y contextos y situaciones diferentes, incluso dentro de las mismas personas. Es un fenómeno poco conocido debido a que pareciera imposible para el sistema nervioso y el cerebro no sentir dolor, debido a que no existen todavía analgésicos que puedan terminar con esta sensación sin necesidad de adormecer y suprimir al organismo entero. Se teoriza que la corteza del cíngulo es la encargada de procesar el dolor, pero incluso aún cuando se le ha retirado quirúrgicamente dicha parte a pacientes de dolor crónico, el dolor sigue presente, solo que sin sufrimiento. Muchos expertos comentan que la sustancia gris periacueductal es la encargada de segregar endorfinas y analgésicos naturales, y que a través de técnicas como el mindfulness y de la generación de componentes emocionales y cognitivos, el dolor puede disminuir de forma natural. Tal es el caso de la última práctica, la cual simula un accidente donde un paciente sufre de una herida que le causa muchísimo dolor, y un psicólogo profesional le proporciona atención de urgencia, con el objetivo de estimular esa zona. Sus métodos incluyen palabras de aliento, someter la cabeza a mucha presión, sostener y generar presión sobre la mano del paciente, al igual que generar presión al pedirle que muerda una toalla o una tela. Concéntrate en mi voz. ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo. Esto con el objetivo de crear cansancio y sobrecarga sobre el paciente, así como también distraer su atención a ese estímulo doloroso. Entonces, como conclusión final de todo lo anteriormente explicado, Laboratorio de Psicobiología sienta las bases para que el estudiante de psicología pueda entender cómo funcionan en conjunto tanto cuerpo como mente. A medida que el estudiante o el psicólogo entienda cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los procesos de sensación y percepción y todos los procesos fisiológicos, metabólicos y biológicos involucrados, ¿sí?, será más efectiva y más holística la atención
y la resolución que se le pueda dar a todos los problemas relacionados a la salud mental y a los procesos mentales. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.